Bueno, familia, yo quiero animarles a que hoy aprovechemos esta oportunidad para que reflexionemos sobre lo que significa este día. Hay momentos claves en la vida de todas las personas. Siempre hay momentos que son definitivos, que nos dan la oportunidad de entender de dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy. Son momentos claves. En el año 79, cuando tenía 20 años, viviendo una vida de parranda, trago, bueno, todo lo que pues para un joven de esa época y muchos de los que hoy también, venía desde los 12 años viviendo, yo tomé una decisión muy importante y fue comenzar una relación de noviazgo con Analu seria. Tomé esa decisión de empezar a hacer las cosas serias con Analu. Y decidí consagrarme a Analu. Y en la primera cita que yo tuve con ella, yo le puse sobre la mesa mi realidad, le conté cómo vivía yo. Y le dije que yo quería dejar eso y que yo quería que ella fuera mi esposa. O sea, que yo le pedí matrimonio a mi mujer en la primera cita, más o menos para que ustedes se den cuenta. Y eso para mí fue un momento clave en mi vida porque fue un quiebre, una decisión que tomé en mi corazón de no seguir viviendo como venía viviendo. Y la verdad que la estaba pasando muy bueno, entre comillas, ¿no? Entre comillas, bueno. Bien, después de 2 años nos casamos y al año de estar casados conocimos de Jesús. Y resulta que cuando nos casamos nos fuimos a vivir solos con ella, sacamos un apartamento, nos fuimos a vivir solos. Pero en un momento dado terminamos viviendo en casa de mi suegro. Venga para acá, venga que es aquí, que para que pague arriendo, que para que compre la casa, que para que ahorre, para todas esas historias que uno tiene y pues nosotros sin conocer pues los principios de Dios y nada, pues terminé con Analu viviendo en la casa de mi suegro. Bien, estando allí conocimos de Jesús y entonces empezamos a conocer los principios de cómo era que Dios tenía diseñado el matrimonio. Y entonces entendimos que teníamos que salir de la casa de mi suegro. Ese es otro momento clave, un punto de quiebre muy grande, una crisis tremenda, porque toda la familia se nos vino en contra, y más cuando la razón que dábamos era porque la Biblia dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero había en nuestro corazón con Analu el anhelo de hacer las cosas en serio como tenían que ser. Bien. Después vino la decisión de servir a Dios de tiempo completo. Hubo otras circunstancias. Pero en estos 41 años que yo llevo con Analu, de los 39 casados más los 2 de novios, que como siempre digo, no se los descuento, yo creo que podemos haber tenido unas 7, 8 momentos claves que han marcado nuestra vida, que han marcado nuestro matrimonio y que nos han llevado a pasar en un momento de crisis, pasar a un momento a otro nivel en medio de la crisis. Normalmente cuando vienen las crisis uno piensa y espera tratar de sobrevivir o mantenerse, pero en el plan de Dios no es así. Dios, en el plan de Dios, las crisis son para ir a otro nivel. Y entonces, lo que quiero animarles a ustedes es que con esto que les estoy contando, podamos entender que en la historia de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, sucede lo mismo. Yo quiero animarles a que ojalá ustedes nunca olviden esta reunión, por lo que hoy vamos a hablar. Para que usted tenga presente y evalúe y analice lo que hoy el Espíritu Santo quiere decirnos. Porque es como cuando viene una ola y usted decide o no decide subirse en esa ola o no. El problema ha sido eso. Dios nos ha dado muchas olas. Olas de bendición para su vida, olas para el ministerio, para la iglesia. Pero no nos hemos subido en esa ola, o al menos no todos. De pronto
hemos subido en esa hora. Y hoy quiero que hablemos de visión, de que nosotros podamos entender qué significa esto que Dios nos está dando de estar en este lugar y que Dios nos esté dando un lugar así de esta forma. Porque no sé usted, pero yo viendo este local y usted viendo allá adelante y entrando, usted se da cuenta, yo les pregunto, ¿a usted les gustaría tener una iglesia así? O sea que yo ya en mi cabeza, en mi corazón, menos que esto, nada. ¿Ok? Porque da visión. Y Dios por eso nos ha traído a este lugar. Y sé que nos ha traído de una manera provisional. Eso tengan absoluta seguridad que así es provisional. Pero nos trae para que nosotros podamos entender las cosas que Dios quiere. Y yo quiero que usted entienda que aunque usted lleve 25 años en el centro, o haya llegado hace una semana, sea que usted esté aquí hoy presencialmente o esté a través del internet, yo quiero decirles que el mensaje es el mismo, para que usted lo revise y usted lo consiga. Quiero que nos concentremos ahorita en el año 2020, hagamos un panorama de lo que ha sido el 2020. Terminamos en un 2019 muy difícil, ustedes fueron testigos, un año que no fue fácil, y estábamos en febrero del 2020, logramos equilibrar financieramente la iglesia, el Señor lo hizo, se logró equilibrar en febrero de este año. ¿Y cuándo comenzó la pandemia? Comenzó en marzo. Y en marzo, pues, quedamos cerrados. En abril, prácticamente, pues, nos tocó ya iniciar el estar cerrado, porque pues, creo que más o menos en marzo, finales, porque se vino todas las decisiones del gobierno. En el mes de junio, Dios nos permite salir de Prologis, y eso es un milagro sorprendente. Dios nos permite salir de Prologis. Y allí Dios nos compromete a creer, a desarrollar fe, que Dios nos quiere llevar a un lugar, pero no simplemente para tener un lugar y decir tenemos un lugar, sino para que ese lugar sea un faro de cosas extraordinarias para su vida, para las muchas familias y para la comunidad, para que usted y yo lo entendamos. En agosto pudimos abrir la oficina administrativa y en octubre finales Dios nos está dando esa oportunidad de estar en este lugar. O sea, si usted se da cuenta, Dios ha ido cumpliendo, Dios ha ido haciendo y Dios ha ido metiendo su mano. Y estamos muy adelantados en las cosas que se vienen. Ahora yo le quiero pedir, haga un zoom a los próximos 3 años. Ahorita miramos lo que ha sido este año y creo que faltan todavía 2 meses y quiero decirles que estoy convencido que todavía faltan algunos lindos milagros en términos de lo que estamos hablando y tendremos buenas noticias. Aparte de eso, en estos últimos 2-3 meses Dios nos ha llevado a orar, razones y motivos para orar, y seguimos teniendo razones y motivos para orar porque estamos clamando para que Dios nos enseñe a orar. Creo que el Espíritu Santo ha permitido estas cosas para animarnos a que aprendamos a orar. Bien. Yo quiero animarle que pensando en el 2021, 2022 y 2023, que haga el zoom en su corazón. Y quiero que motivarle a que hoy usted escuche y tome visión de lo que Dios quiere para ese tiempo. Y que no se deje distraer, no se deje dominar por el cansancio. Vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículos 5 al 6. Ahí en las pantallas está el PowerPoint y en el Zoom está el pasaje. Miren el ejercicio que Dios hizo con Abraham. No era aún todavía Abraham, no le había cambiado el nombre. Tan solo era Abraham. Y entonces le dice, lo llevó ¿a dónde? Lo llevó fuera. Es decir,
El ejercicio que Dios hizo con Abraham fue llevarlo, sacarlo del contexto que él tenía y lo llevó afuera y dice, y le dijo, ¿qué? Le dijo, mira a dónde. Mira al cielo, o sea que lo lleva a que él se concentre, se enfoque en lo diferente de lo que estaba viviendo él. Y le dice, mira a los cielos. Y lo pone a hacer un ejercicio. Le dice, cuente las estrellas. Y entonces, pues obviamente, el Señor le anticipó, le dijo, sí, las puede contar. Y evidentemente, Abraham sabía que no podía contar porque, pues, como usted y como yo en una noche empezamos a contar a los 9, a los 8 quedamos, ya perdimos la cuenta. Y le dice, así será tu descendencia. Y en el versículo 6 dice que Abraham, ¿qué hizo? Creyó. Luego, antes del versículo 5, ¿cuál era el problema de Abraham? Que él no creía en lo que Dios quería hacer. Y posiblemente ni sabía lo que Dios quería hacer. Y yo quiero animarles a que ustedes se den cuenta que Abraham estaba pensando en la posibilidad de tener, ¿qué? Un hijo. Y aún la posibilidad de tener un hijo, para Abraham, ¿qué era? Era imposible, era difícil, sus circunstancias. Él estaba centrado en sus circunstancias, las circunstancias de su esposa, los dos viejos, ella menopáusica, ya sin tener la posibilidad, fuera de su estéril. Esas eran las circunstancias en las que él estaba anclado. Y el Señor lo lleva a que comience a mirar diferente. Y esta noche yo le quiero animar a que usted se deje llevar por el Espíritu Santo para que visualicemos hacia dónde es que el Señor quiere que nosotros caminemos. Nosotros estamos en la iglesia enfocados en nosotros mismos. Quiero animarle a que usted lo analice. Ese es el problema grande que tenemos nosotros aquí en el ministerio. Que cada uno estamos enfocados en nosotros, solo preocupados por nosotros y por las circunstancias particulares que estamos viviendo. Y no hemos querido aceptar el plan que Dios tiene para usted. Esa es la traba, y es la traba por la que tenemos que empezar a trabajar y orar. Dios nos tiene a usted y a mí hoy aquí, y no es por casualidad, no es por capricho. Y quizás usted está aquí en el CENTI, lleva muchos años en el CENTI y usted aún no ha entendido la razón por la cual Dios lo puso a usted aquí en el CENTI. Y yo quiero animarle a que, sea que tenga los 25 años en el CENTI, o sea que tenga muy poquito tiempo, lo reflexionemos. Miren, Abraham, miren quién era Abraham. Abraham era un tipo mentiroso e inseguro. Jacob, un engañador. Moisés, un asesino. David, un desechado por su padre. Pedro, Juan y Jacobo, un día fueron y le dijeron a Jesús, queremos derramar fuego sobre esta gente que no nos puso atención. Imagínense lo que eran las bellezas. Tomás, un incrédulo. Pablo, perseguidor de cristianos. Y ahora en la lista, ¿quién ponemos ahí? Usted y yo, pecadores. Ahora yo le pregunto, ¿qué significa esto? Veamos las 4 características en ellos. Veamos las 4 características que había en ellos. Primero, todos fueron ¿qué? Pasa la otra, Aquiles, por favor. ¿Tú ya lo pasaste? Las 4 características en todos estos que acabo de nombrar y en usted también. Primero, todos fueron ¿qué? Llamados por Dios. Pongan atención a eso. Yo no sé si usted entienda que Dios lo ha llamado. De pronto usted dice, no, a mí Dios no me ha llamado. Pero quiero decirle, Dios ya lo ha llamado a usted. Otra cosa es que usted y yo no queramos
al entender y asumir la responsabilidad de ese llamado. Pero Dios te ha llamado. En segundo lugar, los errores y debilidades de todos estos no descalificaron el llamado de ellos. Es bien importante. ¿Cuántos de ustedes se autodescalifican porque ustedes son conscientes de sus debilidades? Yo también tengo mis debilidades. Y entonces la conclusión que sacamos es, como yo tengo estas debilidades, entonces Dios no me puede llamar. Y entonces rechazamos el llamado de Dios. En tercer lugar, ¿ellos qué hicieron? Maduraron. Ellos cambiaron. Y el problema que yo quiero, o el efecto que quiero que ustedes entiendan es, revise su corazón, porque Dios lo llamó a usted. Sus debilidades no anulan el llamado de Dios, pero posiblemente cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no hemos decidido madurar y cambiar, y somos los mismos hace 20 años en el centro. Seguimos en lo mismo, repitiendo el mismo año, porque no hemos tomado la decisión de cambiar y de madurar. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Pedro, Juan, Jacobo, Tomás? ¿Qué hizo Pablo? Ellos decidieron cambiar y madurar. Y yo quiero animarle a que usted analice y lo revise en su corazón. Y por último, ellos dejaron siempre algo grande. Dejaron algo grande porque vieron el llamado de Dios como un privilegio. Y Dios a usted lo ha llamado y posiblemente usted no ha caminado en el llamado de Dios porque usted no está dispuesto a dejar. Quiero que lo entiendan. Siempre que Dios hace un llamado, tiene que dejarse algo grande. Porque las cosas de Dios tienen ese es un privilegio. Usted y yo tenemos que entender la obra de Dios como un privilegio. No es un favor que le estamos haciendo al centro o le estamos haciendo a un líder de turno. Yo quiero que entiendan, familia, que el plan de Dios en la iglesia son nosotros los pastores y ustedes los paulinos. No es como algunos de ustedes piensan que el tema es el pastor. Y algunos pastores pensamos que es que el problema son ustedes, es que el tema son los paulinos, no. El tema somos los dos, tenemos que trabajar en equipo. Yo ya les compartí a ustedes alguna vez, pero se los quiero volver a decir. En estos 3 años, la visión que hay en mi corazón es poder tener aquí en Miami Centro un equipo de 4 matrimonios de tiempo completo. Para que uno de los matrimonios se dedique a predicar, el otro de los matrimonios se dedique a pastorear, el otro de los matrimonios se dedique a evangelizar, el otro de los matrimonios se dedique a enseñar, a hacer trabajo social y nos vamos rotando. Y no es el tema de que quién es el líder y quién es el jefe, no, es vamos a servir. Y entre los 4 o 5 matrimonios levantamos algo grande. Porque Ana y yo no podemos. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Es bíblico? Es bíblico. Son el gobierno de ancianos. Imagínese usted el ministerio con 4 parejas de tiempo completo. Y con ustedes entendiendo el llamado, porque podemos traer 100 misioneros de tiempo completo, pero si ustedes como paulinos no asumen el llamado, no vamos a poder hacerlo. Ahora, ¿qué implica para tener 4 matrimonios, 5 matrimonios aquí en Miami? Todo lo que implica la estructura que tenemos que tener y podemos hacer. ¿De qué depende? De que usted y yo entendamos el llamado. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 40. Ese es el versículo que yo quiero que ustedes trabajen en su corazón y lo mediten seriamente en su corazón. Lucas capítulo 6, versículo 40. Jesús dice, el discípulo, o sea, usted, dice, no es que, no es superior a su maestro. ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro? Jesús.
o su líder? Jesucristo. Dice, usted y yo no somos superiores a Jesús como maestro. Ya ese punto de referencia, ¿qué tal es? Es un punto alto. Jesús es el maestro. Ahora dice, pero todo el que haya, más todo el que fuere perfeccionado, ¿quién es el que es perfeccionado? El Paulino y el misionero, el pastor. En la anterior, ¿qué vimos? Las 4 características. Ellos recibieron un llamado, 2, tenían sus debilidades, pero eso no los descalificó, pero ellos cambiaron, maduraron y dejaron y tomaron decisiones radicales. Eso es lo que dice el versículo 40. Cuando fuere perfeccionado, usted y yo, ¿qué dice el versículo? Que seremos como mínimo, ¿qué? Iguales a Jesús. Ahora, ¿por qué nosotros no crecemos? En todo sentido. Les pregunto, ¿usted cree ese versículo? Si usted me dice que lo cree, ¿lo está viviendo? O usted en su mente, en su corazón, usted dice, no, es que yo no puedo llegar a eso, pero ¿qué dice la Biblia? Miren, veamos el siguiente versículo, el mismo versículo en la versión nueva, en nueva versión internacional. Y queda más claro, dice, el discípulo no está por encima de su maestro. Pero todo el que haya, ¿qué? Completado, ¿qué? Su aprendizaje, o sea, que haya madurado, que haya cambiado, ¿qué dice? A lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Por qué no hemos visto lo que necesitamos ver y lo que Dios quiere que se vea en nuestro ministerio? Porque ese no es el objetivo suyo y mío. Porque nosotros seguimos solo pensando en que Dios me bendiga a mí. Bendiga a mi esposo, bendiga a mi esposa, bendiga a mis hijos. A mí no, ahí no más. No hay decisión de cambiar, no hay decisión de crecer, no hay decisión de dejar cosas, de dejar el mundo, de dejar cosas. Y es lo que hoy quiero que ustedes entiendan. Dejar para correr un riesgo. El riesgo de asumir el llamado de Dios. Abraham dejó su tierra y su parentela. Moisés dejó los tesoros de Egipto. Pedro, Juan dejaron sus redes y sus barcos. Pablo dejó su posición, dejó su tradición. Yo le pregunto, ¿qué es lo que usted ha dejado por el Evangelio? Responda esa pregunta al Espíritu Santo. No le estoy haciendo un reclamo, le estoy animando a que reflexione. ¿Qué es lo que usted puede decir? Dejé por el Evangelio. Y esa respuesta mostrará si usted realmente ha cambiado y madurado. De lo contrario, mostrará que usted no ha aceptado el llamado que debe dar. ¿Qué es lo que usted ha dejado? Cosas concretas. Y no le estoy diciendo que tiene que decir, es que yo dejé esto para entrar en tiempo completo. No, no le estoy hablando de eso. Usted debe entender esto, por favor. Miren este cuadro que sigue. Usted debe entender que lo importante no es su reputación. ¿Qué es lo importante? Es que usted y yo tengamos carácter. Muchos de nosotros andamos cuidando nuestra reputación. Y lo que necesitamos es desarrollar el carácter de Cristo. 20 años en el centro y no hemos, todavía el carácter de Cristo no se ve. Todavía hay dificultad para perdonar. Todavía hay dificultad para amar a un extraño. En segundo lugar,
No importa el conocimiento. Eso tú dices que yo necesito conocer y conocer. No, no es lo importante, no es el conocimiento. Es algo importante, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que usted sea sabio. Que usted pueda tomar decisiones ajustadas en la Biblia. Eso es sabiduría. Porque allí, cuando usted empieza a tomar esas decisiones sabias, usted crece, usted madura. No importa el título. Algunos de nosotros andamos en la iglesia buscando un título. Por eso muchos pastores nos pasamos diciendo: usted me tiene que decir a mi líder, usted me tiene que decir pastor, usted ahora me tiene que decir apóstol. Eso no importa, por favor, el título no importa. ¿Qué es lo que importa? El llamado. ¿Qué es lo que no importa? Los dones. No es despreciar el don, sino para muchos es que el don para yo sobresalir. Eso no es lo importante. Lo importante es que el don nos lleve a amar a otros, a servir a otros. Yo les pregunto, ¿cómo esta iglesia de Miami Centro está impactando la vida de otros? Yo les pregunto, ¿lo está haciendo? Ustedes saben la respuesta. Y quizás hemos estado enfatizando en nuestro corazón eso. Lo que importa es mi reputación, lo que importa es el conocimiento, lo que importa es el título, lo que importa es el don que yo tengo. No, eso no es importante. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, para aterrizar, para que usted se lleve en su corazón el marco de referencia de qué es lo que usted y yo tenemos que llegar a hacer para que Dios haga cosas extraordinarias en esta iglesia. Dios nos va a dar un local, pero quiero decirles, no vamos a sacar nada teniendo un local si ese local está vacío, si ese local no sirve de faro para afectar vidas y familias. No tiene sentido. Y yo quiero animarle a que usted entienda que la iglesia avanzará o no avanzará dependiendo de nuestra decisión frente al llamado. ¿Y qué es el llamado? El llamado es que Dios te dice que debe ser 6 cosas. Ahí están. Esas 6 cosas es el llamado que Dios te hace. Tú hoy puedes preguntar, líder, Manuel, yo todavía no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Y yo quiero decirle, esto es lo que Dios quiere de usted y lo que Dios quiere de mí. Si usted y yo empezamos a preparar nuestro corazón para que en este año 2021, 2022 y 2023 empecemos a ser serios con este 2 de Timoteo capítulo 2 y empecemos a madurar en eso, veremos la gloria de Dios. Vamos al versículo 2. Dios quiere que usted sea un ¿qué? Dios quiere que usted sea un maestro. Apúntelo. Un maestro, una persona que forme a otros fieles idóneos, alguien que estudia la palabra de Dios, que comunica la palabra de Dios. Usted está llamado a ser maestro. Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo, y Timoteo no era a tiempo completo. Era un paulino como usted. Y esto se aplica obviamente para nosotros los misioneros. Usted no puede evadir la responsabilidad de ser maestro. Y para eso tiene que estudiar, para eso tiene que capacitarse, para eso usted debe conocer la Biblia. No hay otra opción. Usted me dice entonces, Manuel, tengo que estudiar teología. No, no tiene que estudiar un doctorado en teología. Lo que tiene es que úntese en la palabra de Dios todos los días. Porque si nosotros no edificamos nuestra vida en la palabra de Dios, por eso es que no tenemos que darle a la gente. Y cuando la gente lo oye a usted y me oye a mí, que comunicamos emociones
y no comunicamos palabra de Dios, la gente se da cuenta y dice, esto no es lo que yo estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo? Usted y yo tenemos intenciones buenas, pero a la gente escucha un címbalo que repite, está desafinado, no es palabra de Dios. Muchos de ustedes en su buena intención hablan más del Celtic que de Jesucristo, porque saben más del Celtic que de Jesucristo y de la Biblia. Y ahí estamos teniendo eso. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted sea? Maestro. Y entonces usted dice, pero Manuel, estoy muy ocupado, tengo tantas cosas, mi marido, mi mujer, mis hijos. Pues usted tiene que pagar el precio, tiene que dejar y hacer ajustes para ser maestro, porque es responsabilidad en la palabra de Dios como hijos de Dios. Y es un privilegio, no es una obligación. Vean el versículo 3. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que ser? Aparte de maestros, ¿qué tenemos que ser? Soldados. ¿Y el soldado qué significa? Que tenemos que ser disciplinados, cumplidores del deber, cumplir las instrucciones, obedecer, ser una persona lista para la batalla. Un soldado es eso. Un soldado es aquel que está dispuesto a dar la vida por Jesús. Que no hay que dormir, hay que quitarse 3, 4 horas de sueño, pues vamos a hacerlo. ¿Qué hace un soldado? ¿Qué le pasa a un soldado cuando lo agarran dormido cuidando? En algunos países es pena de muerte. En la época de Jesús, los romanos, un soldado se dormía, pena de muerte. Usted y yo estamos llamados a ser soldados. Usted puede decir, pero a ver, pero ¿cómo así? Yo solo vine al centro para que Dios me bendijera y me transforme a mi marido, que es el problema de mi vida. No, su marido no es el problema de su vida. El problema de su vida es que usted no ha entendido su llamado. Y como no ha entendido su llamado, por eso es que anda peleando todo el tiempo con su esposa o con su esposa, o con usted mismo y con todo el resto de gente. Yo le pregunto, ¿es usted un soldado de Jesucristo en el centro? Sea sincero y respóndalo. Versículo 5, ¿qué más usted y yo tenemos que ser? Fíjense que la Biblia, Pablo no le está diciendo, mira, Timoteo, Tito, ¿qué quieres ser? Si quieres ser maestro, o quieres ser soldado, o quieres ser... No. Estas 6 son necesarias para ver la gloria de Dios. Y si usted y yo no aceptamos ni alguna de las 6, usted y yo le estamos fallando a la obra de Dios. Y usted tiene que entender esa responsabilidad. No se vaya a ir para el infierno, pero la iglesia no va a avanzar. Versículo 5, usted tiene que ser ¿qué? Usted tiene que ser un atleta. ¿Y un atleta qué significa? Que tiene que entrenarse. Un atleta tiene que ser sacrificado, tiene que competir, tiene que someter su cuerpo a disciplina, se sacrifica, no busca comodidad, corre de una sola manera. ¿Qué es un atleta? Usted y yo estamos llamados a ser maestros, estamos llamados a ser soldados y aparte de eso estamos llamados a ser atletas. Estamos corriendo una carrera. La vida cristiana es una carrera. ¿Cómo ha corrido usted sus 25 años de vida cristiana? O su año de vida cristiana, o sus 3 años de vida cristiana. ¿Cómo está corriendo? Versículo 6. Usted tiene que ser ¿qué? Un labrador. Un labrador es una persona que siembra una semilla que no le pertenece. Pongan atención.
Un sembrador es aquel que siembra una semilla que no le pertenece, en un campo que no le pertenece, y recoge una cosecha que no le pertenece tampoco. Eso es un labrador. ¿Y cuál es la aplicación? Sembramos la palabra de Dios. Pónganle cuidado a eso. Sembramos la palabra de Dios en gente que no nos pertenece, para que Dios sea el que recoja la cosecha. El sembrador tiene que ser una persona de fe, tiene que preparar el terreno, tiene que estar pendiente de las plagas, tiene que estar rondando el cultivo, tiene que cuidar lo que siembra. ¿Qué dijimos entonces? Que tenemos que ser ¿qué? A ver, lo vamos diciendo en voz alta. No muy duro para los que están durmiendo, de pronto se despiertan y les da una pesadilla. A ver, ¿cuál es el primero? Tenemos que ser maestros. Segundo, tenemos que ser soldados. Tercero, tenemos que ser atletas. Cuarto, labrador. Vamos al versículo 15. Usted y yo estamos llamados a ser obreros, llamados a ser siervos. En la traducción del griego está mal traducida esa palabra. No es siervo ni obrero. En el griego la palabra es doulos, que significa esclavo. Escriba la palabra, por favor. Usted y yo tenemos que ser esclavos de Jesucristo. Y ese esclavo, ese doulos, es aquellos esclavos que cuando les daban la libertad, ellos ¿qué hacían? No se iban, sino que voluntariamente se quedaban con su amo. O sea, se quedaban ¿por qué? Por amor. Ese es doulos. Y ese es el llamado que Dios nos hace, a ser esclavos de Jesucristo por una decisión personal. No es un asalariado. Solo pregúntese, si a usted en la iglesia le pagara $5,000 mensuales para trabajar en la iglesia, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? Pero eso es un asalariado. En la obra de Dios no es posible, porque tiene que ser es por amor. ¿Se da cuenta? Eso no significa que en el crecimiento vamos a tener que contratar personas que puedan servir y sean empleados y sirvan en la iglesia. Y buenísimo. Que algún día podamos tener que usted es un experto en sistemas y le podemos pagar para eso o de muchas cosas que necesita la iglesia. Bendito sea Dios. Usted es CPA y usted lleva toda la contabilidad de la iglesia y cobra por eso. Gloria a Dios que algún día podamos pagar. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Pero estoy hablando del llamado. No es por salario, es por amor. Y por último, estoy terminando, versículo 20. Usted y yo estamos llamados a hacer ¿qué? Utensilios. A hacer utensilios, a hacer vaso. Y ahí el apóstol le dice que para usar un vaso, ¿qué tiene que ser ese vaso? ¿Qué tiene que ser? No dice, no importa que sea de oro o de plata. Dice, hay vasos de oro, hay vasos de plata, vasos de honra, vasos de deshonra. ¿Qué es lo que pide en el versículo? Mírenlo, miren el versículo. ¿No lo están mirando ahí en la Biblia? Dice, tiene que estar limpio, santificado. Ese es el precio de ser utensilio, un instrumento para ser usado por Dios. Dios no puede usar
un instrumento que no está santificado, que no está limpio. Debe ser íntegro. Es una persona, usted no tiene que estar probando nada, usted no tiene que estar ocultando nada, usted no tiene que temer nada, usted simplemente cumple su palabra. Lo que usted dice, lo cumple. Familia, cuando vivamos esto, Dios dará el crecimiento, porque la Biblia dice que el que da el crecimiento es Dios el que da el crecimiento. Cuando vivamos esto, vendrán gentes a hacer fila buscando a Jesús. Cuando cada uno de nosotros seamos ¿qué? Maestro, soldado, ¿qué más? Atleta, labrador, esclavo, tachen ese obrero, esclavo, y por último, utensilio útil en sus manos. Si no caminamos en esto, la iglesia irá muriendo lentamente, se mantendrá estancada. Ustedes los antiguos, miren la historia de los últimos 5 o 10 años del centro de Miami Centro. Ustedes conocen mejor la historia. Ojo, yo no estoy hablando mal de ningún pastor que ha estado antes. Por favor. Usted conoce, usted ha visto el proceso. Y aquí no se trata de los pastores si fueron buenos o fueron malos. Y aquí no se trata de que yo ahora sí soy el pastor. No. Se trata de que todos seamos conscientes de esto y tomemos una decisión. Porque algunos de ustedes posiblemente están todavía hechos a un ladito esperando a ver qué pasa. O simplemente usted asumió y dijo, no, yo asisto y hasta ahí. ¿No? Y cuando escucho un desafío como estos, entonces usted dice, líder, no me presione. No me presione. Y yo quiero animarles, familia, que reflexionemos en esto. Yo quiero animarles que en el 2021 trabajemos la visión de mi llamado y la visión de mi propósito. ¿Cuál es tu llamado y cuál es tu propósito? Ya que hay 6 variables, desafíos para su vida. Que usted pueda decir, bueno, Señor, han pasado tanto tiempo años en el CENPI y yo hasta ahora necesito entender esto, Señor. Voy a empezar. Si hay que empezar de cero, vamos a empezar de cero. Si no hay que empezar de cero, pues está bien. Pablo decía, termino con esto, me propuse no saber entre vosotros sino a quién, sino a Jesucristo crucificado. Eso es lo que hace un hombre que asume la responsabilidad de decidir en su corazón prepararse para ser maestro, que decide en su corazón entrenarse como soldado, que decide en su corazón entrenarse como atleta, que decide en su corazón aprender a sembrar como labrador, que decide en su corazón ser esclavo de Jesucristo y que decide en su corazón dejarse usar. Jesús un día le dijo a la gente, a unos que estaban parados en la puerta, ¿se acuerdan lo que les dijo Jesús? Les dijo, ustedes ni entran ni dejan entrar. Y quizás muchos de ustedes, o algunos de ustedes, o algunos de nosotros los misioneros, nos hemos puesto en la puerta y no hemos dejado entrar. Tampoco entramos nosotros, tampoco nos involucramos, tampoco nos la jugamos, pero tampoco dejamos que otros entren. Porque si alguien va a entrar, entonces va a haber el desánimo, ¿no? Pero ¿para qué? Y de pronto la persona que está pasando, entonces le pone la sacaína. Tienes que salir de la puerta.
O entras, ¿o qué? No, o entras. Porque Dios te hizo un llamado. Dios no se equivocó. La sangre de Cristo Jesús te hace. Yo les invito en el nombre de Jesús a que nunca se olviden de este mensaje. En este día que dimos este paso en este lugar. No vamos a demorarnos mucho aquí, se lo puedo garantizar. No nos vamos a demorar mucho aquí. Dios va a hacer cosas grandes. Pero familia, no sucederá nada más allá de lo extraordinario si usted y yo no decidimos esto. Si usted solamente quiere seguir dando un tiempito, dando un talentico, dando, si usted, porque está en sus muchas ocupaciones, yo le quiero animar. Bendito sea Dios por sus muchas ocupaciones. Pablo no era un desocupado. Pablo tenía muchas ocupaciones y fue útil y se dejó usar. Así que quiero invitarles a que oremos y le demos gracias a Dios y reflexionemos seriamente. Vamos a orar.